Después de tan linda alabanza, a ver cómo podemos lidiar con eso. ¿Cuántos están contentos? Dios les bendiga a cada uno. Bendiciones, muy buenos días a todos. Los que nos visitan también, bienvenidos. En esta mañana vamos a primero invitar a los niños, si es que han salido, y luego voy a invitarles a que puedan poner en silencio sus móviles. Y también vamos a tener la palabra de Dios en esta mañana. Y yo creo que después de tan linda alabanza, lo mejor es la palabra. Después de lo mejor también es, seguramente voy a sacar mi Biblia. Hace algunos domingos estábamos meditando juntamente conmigo sobre la luz, no sé si se acuerdan, la luz el Señor decía en Mateo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, pero Él decía antes: yo soy la luz del mundo. Entonces nosotros somos el reflejo de Él. En esas palabras podemos interpretarla. Mateo 5:13, vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí estoy montando ya la mesa para que podamos, decía, después de tan linda alabanza viene la palabra, después el comer, ¿no? Porque en una mesa no puede faltar esto, y cuando hay esto, viene la comida. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En Marcos habla de vosotros sois la luz, y también dice, el siguiente versículo dice, vosotros sois la sal, pero aquí especifica solamente de la sal en Mateo. Y me pareció, meditando un poco, hablar de la luz, que nosotros somos la luz, y hablaba de un faro, no sé si se acuerdan, aquí en Egipto, en el mar Mediterráneo, cerca aquí de nosotros, porque este mismo mar compartimos con ese. Había una torre gigante de 130 metros que habían construido en aquella época en Egipto, en el antiguo Egipto, y fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un faro muy grande, 130 metros, usted lo puede mirar. Ese faro iluminaba de noche con fuego y de día tenía con metales que reflejaban la luz del sol. Entonces los navegantes podían ubicarse y ir a ese puerto de Alejandría. Aún existe ese puerto, y aún hace 1000 años, dice que solamente ese faro pudo estar de pie 1000 años. Tuvo muchos terremotos, tuvo que soportar, pero al final se destruyó. Pero sabes que la palabra de Dios, más de 1000 años, más de 2000, más de 3000, aún sigue de pie. Amén. Y eso nos dijo a nosotros: vosotros sois la luz de este mundo. Y decía, unas
Una ciudad asentada no puede quedar ahí no vista, sino visto por todos. Y hablaba de la luz, también no se puede esconder debajo de una mesa. Entonces nosotros somos ese reflejo de Dios, que llevamos la palabra, que llevamos el carácter de Dios posiblemente en algunas ocasiones. Pero no quería quedarme solamente con este mensaje y parecía incompleto, y meditando en el mismo me salía este texto bíblico, la sal de la tierra. Como hemos leído Mateo 5, la sal tiene muchos beneficios, tiene muchas variedades para poder estar en nuestra mesa, está también en muchos alimentos. La sal es esencial. Y en aquellos tiempos, cuando Jesús habló, también era mucho más. Ahora creo que si vas al Mercadona, creo que lo más barato que puedes encontrar es la sal, creo. Pero de eso nos ha comparado. En aquellos tiempos tenía un gran valor, porque se podía cambiar, se podía pagar. Hasta ahora se dice salario, porque antes se pagaba con sal. Entonces, no ha perdido su valor. Sé que cuesta más barato, pero así de sencillo es Dios, que nos compara. Vosotros sois la sal. Así es tan barato, pero sin la sal a veces nos pasa. Se ha terminado en la casa sal. No se puede cocinar sin sal. Al menos que hay algunas familias me decían de que ahora comemos sin sal por enfermedad, por cuidarse. Pero sin sal es imposible comer. Entonces, la sal es un alimento. Vamos a ir viendo algunos libros. Job habló de la sal, pero qué curioso, porque Job estaba en su lecho de dolor. Sabíamos que Satanás había pedido permiso para que hiriera a Job, le quitara todo, y Job en su dolor, en ese dolor, en ese lecho de enfermedad, él hablaba de la sal y de comer. ¿Cuántos cuando están enfermos estaba enfermo, pero muy enfermo, a punto de morir? Nadie piensa en comer, ¿no?, cuando está muy mal. Más piensa en su dolor, en que quiere recuperarse, quiere estar sano, quiere estar otra vez. Yo creo que no enfermé tanto, pero yo no pensaba en la sal cuando estaba muy enfermo, aquel año en el COVID. Solo pensaba que esto pase ya y que pueda estar bien, y después vendrá lo que viene. Job 6:6. El 5 me lo puedes poner. A ver, aquí si lo encuentro más rápido. Ya encontré. No, está bien el 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. En ese lecho de dolor, cuando sus amigos no estaban,
cuando su mujer le decía, maldice, en ese hablaba Job. De la sal. Porque él comparaba con lo que le estaba pasando. Él estaba comparando con su vida. Él decía, estas cosas que me están pasando son mi alimento. Y también habla Levítico de la sal. Eso en la ley, cuando antes se sacrificaba, se ofrecía sacrificios a Dios. Dice Levítico 2:13, sazonarás con sal toda ofrenda de grano que ofrezcas, y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda de grano de sal del convenio de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En la ofrenda se ofrecía sal. Y muchos hoy en estos tiempos han interpretado y lo llevan a las cosas malas, hacen sacrificios, pero no a Dios. Pero esto era en la ley, ahora nosotros no. Y en Colosenses también habla, Colosenses 4, ¿me puedes sacar el PowerPoint? Para que lo manifieste como debo hablar, andad en sabiduría, para que los extraños, aprovechando el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Este versículo, este mensaje, yo lo he titulado Santos Salados. En muchos lugares a una persona salada se le dice desafortunado, que no tiene fortuna o que no tiene suerte, en otras palabras. Y a algunas personas se les dice salado porque es áspero en su hablar, amargo. Pero Dios nos ha comparado con la sal. Y dile a tu lado, eres un santo salado, o a la mujer, dile, santa, salada, porque Dios nos ha comparado. No interpretando lo que dicen vulgarmente salado, que no tienes suerte, no tienes tacto para hablar, aunque lo somos muchos para hablar, somos ásperos para hablar. Pero en Colosenses dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. Vamos al siguiente PowerPoint. La sal, es un alimento. Está considerado entre los alimentos. Ya sé que les apetece ahora comer esa carne. Pero en aquellos tiempos era muy importante la sal hasta hoy en día. Así de importante Dios nos ve. Vosotros sois la sal, no dice del mundo, de esta tierra. Donde vayamos, no necesitamos echar a una jarra de sal, de agua, la misma cantidad de sal, sino solamente una pizca, y eso hace su efecto. Por donde tú vayas, por donde yo voy, por donde tú trabajas, tú eres el sazón. Esa gracia tú llevas que Dios te ha dado. Ha depositado la confianza en ti. Eres la sal de esta tierra. Pero dice que si la sal pierde
esa propiedad se vuelve insípida y cuando no tiene ese valor, pierde su valor, dice que sirve solamente para que los hombres la pisoteen. No queremos ser pisoteados, entonces seamos esa sal que sirve de alimento a los demás. Esa sal entra en todos los alimentos, en la comida, en la sopita, en el puchero, en la pupusa, ¿dónde están en todo, en las arepas, en el sancocho, en el picante de pollo, en la papa rellena, y no solamente en las cosas saladas. Aquel pastelero que hace sus tartas, sus bizcochos, una pizca de sal y realza el sabor. Pero yo decía, una pizca de sal, pero qué cosa, sí. Y en los restaurantes, lo que sirven los platos tan caros son combinados sal y azúcar, sal y dulce. Ese contraste lo realza el sabor. Es importante en todos los alimentos. Y así de importante, Jesús es muy sabio en decir, vosotros sois la sal de la tierra, porque Él no va a estar aquí en la tierra más, no iba a estar, Él se iba a ir. ¿Quiénes iban a sazonar esta tierra? Sus hijos. Al decir, vosotros sois la luz del mundo, Él está trabajando como reflejo, nosotros somos un espejo nada más. Pero al decir, vosotros sois la sal, creo que nos ha dado la responsabilidad total de ser, no solo un reflejo, sino de ser nosotros mismos. Lo que Él nos da, dar a los demás como alimento. Esa es la sal como alimento. Vamos a ir al siguiente poder. La sal es conservante. Wow. Esos son los famosos jamones de España. De pata negra, ahí está. Ya sé que algunos que todavía no les acaba de gustar, los recién llegados, pero cuando yo veo un jamón ahí, a mí se me hace agua a la boca. La sal conserva. Esto no está cocido, solamente está en sal. Y qué bueno que nos los comemos. Este mundo está en decadencia moral, pero la respuesta eres tú, que eres la sal de esta tierra, que conserva el deterioro de las carnes, el deterioro de lo que está pasando en este mundo. Nosotros somos la sal de esta tierra. Él nos encargó, no solamente para sazonar, sino para parar ese deterioro. La carne dejas un día, hoy más en verano, compras hoy, lo dejas a la tarde, ya está olorosa, pero si tú le llenas de sal, al día siguiente está todavía, no está descompuesta. Eso Jesús nos dijo que vosotros sois la sal de este mundo, una sal que conserva. En Marcos, la alimentación de los 5,000, o en Mateo, en los evangelios, había 5,000 personas que estaban escuchando el mensaje de Jesús. Y Jesús se compadeció, dice, de la multitud. Y les dijo a los discípulos, dadles de comer, pero los discípulos no sabían qué darles de comer y
Todavía decían, tenemos que ir a comprar allá y para comprar no tenemos el dinero suficiente. Y había un niño que tenía, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. ¿Usted cree que los peces eran así, peces sacados del mar y no, estaban conservados en sal, secas y saladas, y se podía comer pan y pescado? Y lo mismo pasó en la alimentación de los 4,000. No solo había 5,000 alimentados, los jóvenes saben, hemos estudiado, en la alimentación de los 4,000. El niño tenía, dice, otra persona tenía 7 panes y dice unos cuantos pececillos, no dice 2, seguramente ya era bastante para 4,000. Jesús multiplicó esos peces, pero ahí estaba la sal para conservar ese pescado. En mi país se llama el charque, no sé si en algunos lugares lo hacen secar con sal, mucha sal, y es el plato favorito de algunos. Y aquí el jamón, y en otros lugares hacen secar también con sal, conservan con sal. La sal es conservante. En Galilea vivía la gente de la pesca. Ellos sabían cómo poder conservar el pescado y no comerla fresca, pero comerla conservada y seca para que no se deteriore y para que se pueda ser comestible. En este mundo deteriorado somos nosotros la sal, hermanos, que se está deteriorando. El sal preserva el deterioro de esta sociedad, o la sal. Somos, aunque tú no lo creas, el Señor nos ha encargado una tarea tan grande. Solamente voy a dar unos cuantos ejemplos de lo que pasa cuando este mundo quita a Dios, quita las cosas de Dios y va en deterioro moral, social, económica, cuando quita a Dios de en medio. Dice, en 1962 en Estados Unidos se quitó que se orase, que la oración de las escuelas. Y en 1972 se retiró la lectura bíblica de las escuelas, porque en aquellos tiempos era por las mañanas, se leía la lectura, se podía leer la Biblia en las escuelas. Era totalmente un hábito en todas las escuelas, la oración, la lectura bíblica. En 1980 se quitó, fue una norma en las escuelas, se quitó esa norma de los 10 mandamientos, era una norma que tenían que seguir. Estaba en todas las paredes, el no matarás, no robarás. Todos los 10 mandamientos estaban en cada colegio, en cada institución, era una norma. Hoy en día en Estados Unidos, el no matarás, como quitaron, cualquiera puede agarrar una pistola y matar. En 1973 se aprobó la ley del aborto. A partir de ahí 20 millones de niños fueron matados en el vientre de su madre. En 1978, Estados Unidos fue declarado como país ateo. No crean que Estados Unidos es un país cristiano, antes sí, fue declarado un país ateo. Hay más libertad, dicen ahora, que para otras sectas que para el cristianismo. Es verdad que hay
grandes iglesias, gigantes iglesias, pero se ha deteriorado. Está prohibido exhibir una cruz allá, al menos que sea en llamas de fuego. Desde que quitaron todas estas cosas, Estados Unidos, porque Estados Unidos afecta a todo el mundo. Cuando pasa en Estados Unidos, pasa también en todo el mundo. España ni qué decir. Y en todos los países. Ningún país está libre de este deterioro. Pero la sal es, como aquí dice, conservante. Usted y yo somos llamados para parar ese deterioro social, ese deterioro que hay en nuestra sociedad. Enseñemos a nuestros hijos. Si no podemos enseñar fuera, dentro, la moralidad. A nuestros jóvenes, ayudémoslo. La sal también es un remedio. El siguiente PowerPoint. ¿Cuántos saben que la sal es un remedio? Hay algunos que aquí por mucho trabajar sufren estrés, los músculos están cansados. Hermana, mándele a su marido al mar, que la sal marina le va a relajar los músculos, es un relajante muscular. Y me acordaba siempre le decimos a alguien de aquí de la iglesia, vamos a la playa, vamos. Y no quiere meterse al mar porque al día siguiente tiene que trabajar. Y dice que caigo frita hasta el día siguiente, no me levanto. Porque relaja tanto. A ese niño que está muy travieso en casa, tírele al mar. Pero sáquelo, no lo deje ahí. Se relajará y verás que dormirá como un bebé. Es un remedio, hay un montón de beneficios que nos da la sal. En Segundo de Reyes 2, Dos 21. Dice, y saliendo él, o sea, Eliseo, a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Esas aguas estaban contaminadas. Cualquiera que lo bebía dice que podía morir, salía enfermo. Esto pasó después de que Elías se fue, Eliseo se quedó como sucesor de Elías y dice que le dijeron que había unas aguas amargas y él fue y sanó esa agua con sal. Y podemos decir nosotros que Jesús tenía razón
Porque en Segunda Crónicas dice 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre cuál es mi nombre invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué? Y sanaré su tierra. Posiblemente tú o yo, la iglesia, es el remedio. Lo dije mal, posiblemente. Jesús nos encargó que nosotros, como iglesia y como individuo, somos el remedio para este mundo deteriorado. Te ha dado una responsabilidad tan grande. El otro día, el jueves, hablaba una hermana por ahí. Decía, hay enfermedades físicas o del corazón o del alma. Ahí estamos nosotros para ponerle la mano al hombro y orar por sanidad del alma, para que Dios sane su corazón, porque cuando se acerca a Dios a través tuyo, a través de tu oración, muchos pueden ser sanados. No siempre físicamente, sino del corazón, porque Dios quiere sanar el alma, el corazón. Hay mucha gente enferma del corazón, no ese corazón físico, de ese corazón que siente, ha sentido el rechazo en su infancia, ha sentido el rechazo de las personas, está herido por muchas cosas que han pasado en su vida, necesita ser sanado. Y tú eres la sal de esta tierra, el remedio. En Marcos 16:18 dice, habla de la gran comisión antes, pero dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La última frase. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero dice después, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ponga su mano sobre los enfermos. No siempre esa mano física, sino no puedes estar tú allá en el otro lado, pero tú eres el remedio que Dios ha enviado. Ora por aquellos que necesitan ser sanados. La enfermedad a veces solamente necesita un abrazo, un perdón y sana. Y la enfermedad no siempre viene, algunos piensan que viene por el pecado, es por muchas consecuencias. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos. No todas las enfermedades son espíritus, no. Muchos oramos, espíritu de gripe, espíritu. No es así. La enfermedad viene por algunas consecuencias de alimentación o simplemente vienen y llegan repentinamente a nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Y también el día jueves hablaban de los que predican ahí afuera la palabra de Dios. La sal, no sé si alguna vez te ha pasado, cuando tienes un corte en la mano y sin querer quieres coger sal, irrita, quema como fuego. La sal siempre va a irritar, hermano. Cuando tú estés
predicando, siempre alguien va a rechazar, le va a irritar la sal. Pero esa sal quema. Él ha escuchado algo, esa persona que rechaza, que quiere contradecirte, esa sal empieza a irritarle, pero a la vez va quemando. Esa sal, alguna vez, no sé si alguna vez hemos jugado con algunos chicos en mi juventud, hemos cogido sal en la boca y hasta que uno huye y después va a beber agua, porque la sal apenas metes en tu boca ya tienes sed. Eso es lo que tiene que provocar la iglesia, llevar la sal. Y cuando Él escuche, el Espíritu Santo dice que conmueve el corazón de aquel que escucha la palabra de Dios y tiene sed y viene a la iglesia. Amén. Eso somos nosotros. A eso nos ha llamado Dios, a que seamos sal. Que nuestras palabras sean dulces, como sazonadas con sal. Y por último, el PowerPoint. La sal también, en aquellos tiempos, como dije al principio, tiene valor. Dios o Jesús habló con sabiduría. Hoy también, aunque cueste muy barato, tiene valor. Porque si voy a mi casa y no hay sal, no come mi familia. Siempre comemos con sal. Una buena carne con sal a la plancha. Pero la sal tiene valor. Tiene tanto valor, tú tienes tanto valor, que Dios te ha dicho que eres la sal de esta tierra. Tiene tanto valor que Él ha pagado con su vida. Meditando en estas, y a veces, muchas veces, personas han sido rechazadas por la condición o por el mismo evangelio. No te has sentido valorado, pero Dios te da valor, porque la sal antes se pagaba con la sal. Venían los mercaderes, podían hacer intercambios. Con la sal tenía mucho valor y en estos días también tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque con solo un poquito de sal en la comida hace su efecto. Por eso en estos días, hasta estos días, se dice que el salario antes se pagaba con sal. Tú tienes mucho valor, hermano, para Dios, para el Señor. Aunque otros te menosprecien o te hayan menospreciado por nuestras condiciones, aunque otros no te valoren en el trabajo, aunque otros no hayan valorado tu trabajo, has hecho tu trabajo y no te han pagado, y eso es lo que siempre pasa a los que alguna vez hemos trabajado en negro, no han valorado tu trabajo. Pero tú tienes mucho valor. El Señor a mí me ha hecho entender de que aunque para los demás no vales, te menosprecien, pero el Señor te ha dado mucho valor al compararte con la sal. Una vez me acuerdo de
una persona, y era un hermano que no lo conocía, y solamente me juzgaba por la cara. Y cuando me puse a cantar y a tocar en el piano, me decía, no sabía que tú, así con un menosprecio, tocabas. Y bueno, muchas otras cosas más que no puedo decir, pero he sido menospreciado, yo me sentía menospreciado, pero el Señor te da un precio más grande. Cuando Abraham y sus sobrinos se separaron, su sobrino Lot fue a parar en una ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham estaba en otro sitio. Abraham intercede con Dios, discute, hace tratos con Dios, y dice, y si Dios lo dijo a Abraham, voy a destruir esta tierra, pero entonces Abraham negocia con el padre, le dice, y si hubiera 50, y si hubiera 40, y 10, así como una subasta, y si hubiera tan solamente uno, si hubiera uno no destruiría, le dice el Señor. Y tuvo que salir Lot de ahí. Dios nos da tanto valor, como en esta historia que hablamos, tanto valor, que por causa tuya, por causa mía, por causa que tú estás en un lugar de trabajo, en tu entorno, no es que no va a destruir, sino Dios manda bendición. Amén. Tú eres la sal de ese lugar donde tú trabajas. Pero tenemos que demostrar, tenemos que ser íntegros. Y Dios nos ha dado tanto valor, de lo que no éramos nada, ahora somos, de lo que éramos muy malos, ahora seguimos siendo malos, pero Dios nos ha llamado igual. En química, el sodio y el cloro son tóxicos en un lugar. Cuando con el cloro se derrama, es muy tóxico, es muy malo para los pulmones. El sodio, de la misma manera, cuando juntas con agua, entonces hace una explosión y se hace tóxico. Pero cuando lo mezclas, el sodio y el cloro, sale cloruro de sodio, que estas dos mezclas químicas, se dice que es la sal común. Los de química me van a corregir tal vez. Una sal común, que no sé si se come, pero sale la sal. Esos componentes químicos tiene la sal, sodio y cloro, que los dos se llaman cloruro de sodio. Dios ha hecho una mezcla contigo, malo y divino. Y de esa cosa sale algo que vale. Tienes mucho valor. A ti te ha escogido Dios. Con voy a hacer una mezcla química. En mi química estás tú. En la química de Dios estás tú. Por eso, y no sé de dónde vengo, de allá lejos vengo, del país más olvidado, pero Dios te ha mirado allá a lo lejos. A Isaías le decía, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí. En su química de Dios estás tú. De algo que es tóxico, se escucha mucho, ¿no? En TikTok, tóxico, la tóxica. De algo tóxico, Dios ha venido, ha hecho una mezcla contigo. Y sal. Y te dijo, tú eres la sal de la tierra. Tú has hecho una mezcla conmigo, eres la sal de la tierra. Yo voy a ayudarte en lo que hagas,
En lo que, ponme el PowerPoint último, para que seamos la sal de la tierra. Él ha hecho una química con nosotros. Entonces, el resumen, la sal es alimento que sazona. Ya me da ganas de comer. Y no hemos cocinado todavía. Es alimento. En nuestros alimentos siempre va a estar la sal. Perdón por algún enfermo que se priva de sal, pero hasta que no te has enfermado era bueno. Es conservante, que conserva. Tú puedes parar ese deterioro de este mundo que está en decadencia. Tú eres el remedio y Dios te ha dado ese valor. Y la última imagen quería mostrar para un poco sacar pecho. Esto es en Bolivia, no sé si alguno ha visitado. Hay un desierto de sal. Este desierto, ¿por qué digo desierto? Porque es inmenso. Esto tiene 10.500 kilómetros cuadrados de extensión. O sea, tú ves allá, dice, donde se junta el cielo con la tierra. Esa palabra me ha gustado, donde se junta el cielo, porque tú ves el espejo, parece que no termina y el cielo empieza ya, porque ahora se ve la montaña, pero cuando ves al otro lado, parece que se juntara el cielo con la tierra. Y es espejo abajo y refleja el cielo, porque tiene agua, puedes andar en ella, pueden andar coches por ahí, y muchos se han perdido por ese desierto. Y muchos han perecido porque en medio de la sal es peligrosa también. Te da más sed, respiras eso, es muy peligroso. Cuando no tienes agua, vaya a visitar, voy a hacer turismo. Hay alguna hermana que de aquí fue a su país, es Bolivia, pero fue a ese lugar a visitar. Siendo boliviano, no conocemos, pero es una extensión. A 40.000 veces, no, mucho, estoy exagerando. 100 veces Mallorca, es grande, es muy grande. Pero ¿sabes qué? Se junta el cielo con la tierra. Eso hizo Dios. Esa química contigo hizo Dios. Voy a hacer química contigo. Lo malo, lo deteriorado, ha cogido y ha hecho química contigo. Tienes mucho valor. Dios te ha dado mucho valor, aunque tú no lo creas. Dios te ha llamado para algo. Y si esta sal, eso lo que tú eres, lo que yo soy, ha perdido su sazón, ha perdido su valor, es tiempo todavía. Es tiempo todavía. Siempre hay tiempo todavía. Cuando pierde su salinidad, la sal no sirve. La iglesia últimamente es pisoteada por la sociedad. No, levantémonos, iglesia, como esa sal que sana, como esa sal que es remedio, que sazona, como esa sal que tiene valor. Amén. La iglesia tiene que retomar lo que Jesús ha declarado con su boca, ha dicho, vosotros sois la sal de esta tierra. Amén. Con el cuello en alto, yo soy la sal de la tierra. Dios ha hecho química conmigo, me ha llamado para que yo sea la sal de la tierra. Pero para eso también necesitamos muchas cosas. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Y buen provecho. Me llevo esto. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Qué somos? Santos salados. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Luis, adelante.